Bueno, buenos días a todos. Buenos días a los que no he saludado. Me retan ahí los directores. Bueno, ahora sí, anda todo perfecto. Buenos días para todos. Qué lindo encontrarnos acá, qué lindo que seamos tantos. La verdad es que es hermoso venir a la casa del Señor y disfrutar lo que Él tiene para nosotros en este día. Hablaba hace un tiempo con los jóvenes y hablábamos de un tema que a mí me encanta, que es ser víctimas o protagonistas. Ser víctimas o protagonistas en nuestra vida. Y es una decisión y una posición que debemos elegir. Está en cada uno que decidimos. ¿Quieren apagar el celular y salir? Ahí está. Yo miraba para todos lados donde estaba, discúlpame. Es una decisión que debemos elegir. ¿Queremos ser víctimas o queremos ser protagonistas? Sin duda hemos pasado por cosas, y seguramente todos, que tranquilamente nos podrían posicionar o tal vez hacer elegir ser víctimas. ¿Quién no pasó problemas de chico, que se les separaron los padres, o ser maltratados, o haber sido pobre, muy pobre, como dice Walter, o haber pasado distintas cosas que tranquilamente podemos decir, no, yo soy una víctima? Pero ¿saben qué, hermano? En la vida tenemos que tener metas y objetivos. Ahora, de acuerdo a la posición que tomemos de víctima o protagonista, vamos a poder llegar a esas metas y esos objetivos, o tal vez quedarnos estancados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la posición de víctima, que decimos, no, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro, a mí de chico me pasó esto, o tal vez me pasó algo, no sé, la semana pasada, y vos tenés metas y objetivos y estás en la posición de víctima y llega la situación, no vas a poder avanzar, te estancas. Ahora, cuando vos tenés la mirada en la meta, en el objetivo, y estás en la posición de protagonista, cuando te viene la situación o el problema, lo podés saltear sin ninguna duda. ¿Sabes por qué? Porque tu mirada está en la meta, en el objetivo, y no ahí cortito como le pasa al que está en la posición de víctima, que apenas tiene un problema, retrocede. Cuando vos te posicionás en protagonista, en que querés ser un protagonista en esta vida, que vos querés marcar la historia en esta vida, tu mirada está allá, no en esos problemitas cortitos que te vienen todos los días, que pueden ser un montón de cosas, desde una boleta hasta un problema familiar. Ahora, podemos ver la mentalidad y el pensamiento del que está en la posición de víctima, o el que se siente una víctima. Y yo noté algunas cositas. La víctima siente que no puede. La víctima culpa a otros por sus problemas. El que está como víctima se siente estancado y sin opciones. El que está como víctima no toma responsabilidades. Y es un problema. Cuando vos pones excusa para todo, cuando le echas la culpa a los otros de las cosas que vos no podés hacer, cuando te sentís estancado y te metes en la pieza y lo único que querés hacer es dormir para no enfrentar la realidad, estás en un problema. Esa es la mentalidad y el pensamiento del que se posiciona como víctima. Recordemos lo que decía al principio. Seguramente nos han pasado cosas a todos. Yo puedo asegurar que acá no hay nadie que no le haya pasado algo que no se podría poner en la posición de víctima. Pero mira el pensamiento del que quiere ser protagonista. El protagonista asume responsabilidades. El protagonista acciona y decide. ¿Te das cuenta de la diferencia? El protagonista, ¿sabe qué? Se enfoca en soluciones y en oportunidades. El protagonista busca aprender, busca crecer, busca madurar. Mira todas las cosas que podemos hacer cuando estás como protagonista. Ahora el protagonista también se siente capaz de superar obstáculos. Es lo que decía al principio. Si vos estás en víctima, te viene un problema y retrocedes. Te pones mal, te achicas. Ahora, cuando vos sos un protagonista, enfrentas todo lo que te viene. Tenía un hermano que me mandaba el otro día un mensaje: ora por mí porque tengo este problema. Le contesté: protagonista. Porque ya me conoce y sabe que venimos hablando de esto hace mucho. Voy a orar por vos, pero tenés que ser protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Decidí, accionar. Mira los problemas como una oportunidad. Tenés que ser protagonista. Por supuesto que vamos a orar uno por los otros, pero hermanos, tenemos que ser protagonistas. ¿Saben por qué? Porque el que nos respalda es un Dios grande. El que nos respalda es un Dios poderoso. El que nos respalda es el Dios que está en la Biblia, que es el Dios verdadero, el Dios de la palabra. ¿Se dan cuenta que podemos ser protagonistas? Todos tenemos problemas. Y me van a decir, sí, es un mensaje de ánimo. Sí, es un mensaje de ánimo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos manda en su palabra a ser protagonistas.
Dios nos manda y nos llama a ser protagonistas. Y en la palabra de Dios podemos ver personas que se comportaron como víctimas y podemos ver qué le pasó. Anoche decía que en la Biblia tenemos todas las respuestas y realmente es así. Les pido que abran la palabra en Números. Vamos a ver ahí personas que se comportaron como víctimas. Números capítulo 14, versículo del 1 al 4. Dice así, Números 14, versículo del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nos nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Se dan cuenta, hermanos, la actitud ahí de los israelitas? Habían sido liberados del pueblo de Egipto, pero la actitud de ellos en el desierto, con falta de fe, con queja, con reproche, con excusa. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban como víctimas cuando el Señor los había liberado. Hermanos, por esta actitud de víctimas, de excusa, de queja, se perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Ya los había liberado y Dios les iba a dar todo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos perdemos bendiciones de Dios por tener esta actitud de queja, de estar enojado, de poner excusa, de ponerme como víctima? Ay, me hizo esto, me sacó la lengua, aquel es malo, este es bueno, oro por él y por mí no. Hermano, tenemos que ser protagonistas. El Señor nos manda a ser protagonistas. No nos perdamos las bendiciones de Dios por comportarnos como víctimas. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos ayuda, que nos da ánimo, que nos alienta el Señor. No nos pongamos en el papel de víctima para que no nos perdamos más bendiciones. Si hoy te estás perdiendo bendiciones por estar como víctima, yo te animo a que pongas tu fe y tu confianza en el Señor para empezar a ser un protagonista en su plan, para ser un protagonista en su obra. El Señor tiene todo para nosotros. Dios nos llama a ser protagonistas. Pero así como vimos víctimas, podemos ver algún protagonista. Vamos a Génesis, capítulo 12. Lo hemos leído hace poquito. Génesis 12, vamos a leer del 1 al 4. Pasaje reconocido. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Vemos claramente acá la fe y la obediencia de Abraham, cómo lo convirtieron en un protagonista, que hasta el día de hoy, por su palabra, seguimos hablando de Abraham y seguimos recordando su obediencia y seguimos recordando todo lo que él hizo. Pero ¿qué hizo él? Él decidió ser protagonista. Él obedeció y se convirtió en un protagonista. Gracias. Pero también podemos ver a Josué, otro protagonista. Lideró a los israelitas ahí en la conquista de Canaán. ¿Recuerdas? Lo ha leído en su palabra. Otro protagonista más. Pero podemos venir un poco más acá en la historia del Nuevo Testamento, y por supuesto, si tenemos que hablar de un protagonista, tenemos que hablar de Pablo, sin duda. Pablo, a pesar de enfrentar persecuciones, momentos malos, desafíos que tenía que tener, Pablo sabía que tenía que ser un protagonista en la obra de Dios. Y hoy, obviamente que gracias al Señor, pero gracias a ese Pablo como protagonista, cuántas cosas tenemos en su palabra que nos guían, que nos dan dirección, que nos ayudan a tomar direcciones, porque Pablo decidió ser un protagonista a pesar de las situaciones. Pablo, si hubiese estado como víctima cuando estaba ahí encerrado, sentado en su pi, su caca, podría haber dicho: no, ya esto no puede ser. Sin embargo, decidió ser un protagonista porque su mirada estaba más allá. No estaba en el problema cortito ahí, como le pasa a la víctima que retrocede. Hermano, Dios en su palabra nos dice: id y predicad. Yo con ese pasaje ya sé que tengo que ser un protagonista, porque Dios me dice: id y predicad. Tenemos que ser protagonistas.
no podemos ser víctimas. Ahora creo que tenemos claro que tenemos que ser protagonistas, ¿no? ¿O alguien tiene duda que tiene que ser protagonista? Tenemos claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para mantenerme protagonista? Siempre cuando hablo con alguno de los chicos les digo, tenemos que ser protagonistas. Y sí, por ahí es fácil decirlo, pero hay veces que nos cuesta. Porque venimos con problemas, porque venimos con situaciones, porque estamos tal vez todavía en esa posición de víctima. ¿Cómo hago para mantenerme como protagonista? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo hago? Por supuesto que la respuesta también está en la Biblia. Qué lindo que es tener todas las respuestas de la Biblia, ¿no? Y no tener que inventar nada. Es lo más lindo de todo. Pero bueno, hay que estudiarla. Yo noté algunos puntos para cómo hacer para mantenernos como protagonistas. Y el primer punto que puse es que para mantenerme como protagonista tengo que saber identificar las cosas que por ahí me hacen tambalear. En la empresa le decimos las oportunidades de mejora. Cuando tenemos alguna situación, en un problema o algo, a ver cuáles son las oportunidades de mejora. En nuestra vida, para ser protagonista, tengo que identificar cuáles son esas cosas que por ahí me hacen tambalear, que por ahí me traen consecuencias, que por ahí me hacen pasarla mal y salir de ese puesto o esa posición de protagonista para estar en esa posición de víctima y llorando y con problemas y con situaciones. Tengo que identificar. Tal vez pueden ser miedos, pueden ser dudas, pueden ser inseguridades, pueden ser cosas que tengo que dejar sin duda. Hablaba Eric la semana pasada de madurar. Es otro de los puntos. Para poder mantenerme el protagonista, tengo que madurar. Y el madurar decía Eric que es dejar. Él hablaba, cuando pasó de niño a adolescente, tuvo que dejar los autitos, los juguetes que él se hacía. Y está bueno, y es así. Pero muchas veces va más allá de cosas materiales, va más allá de amigos que tengo que dejarlos de lado para poder madurar. Porque los identifico y sé que son esas malas juntas que me hacen caer a ser una víctima, donde pierdo mi familia, donde pierdo mis hijos. Tengo que identificar, pero hablando de madurar y dejar, muchas veces tenemos que dejar cosas nuestras, como nuestro orgullo, como nuestro ego. Por ahí, por mi ego y por mi orgullo, creo que soy el protagonista y quiero manejar todo y quiero mandar todo en mi trabajo y yo decido y se hace. Hermano, un hijo de Dios protagonista tiene que humillarse, ser humilde ante el Señor, dejar el ego de lado y dejar que el Señor ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas. Muchas veces queremos ser nosotros, mostrarnos todo. Muchas veces tenemos que dejar nuestro ego para que el Señor realmente ocupe ese lugar de Dios grande. No hacerme chiquito para que Dios crezca. Dios no tiene que crecer porque Dios es grande, sino que yo le tengo que dar el lugar en mi vida a ese Dios grande para que realmente trabaje en mi vida, me tire abajo ese orgullo y ese ego y yo pueda mantenerme como un protagonista para su obra. ¿Se entiende? Entonces tengo que identificar lo que me hace tambalear y tengo que madurar. Otro punto para mantenerme protagonista sin duda es la fe, es nuestra fe puesta en el Señor. Si yo no tengo mi fe puesta en el Señor, no me voy a poder mantener protagonista. Como decíamos al principio, apenas venga un problema, una situación, caigo, porque mi fe está en el problema o en mi hermano, en mi hijo. Mi fe tiene que estar en el Señor para yo poder ser protagonista. En los peores problemas, si mi fe está puesta en el Señor, voy a seguir siendo protagonista y esa situación la voy a atravesar porque el Señor está conmigo. Con nuestra fe puesta en el Señor, descanso, porque Él nos va a dar la fuerza y la confianza para mantenernos firmes. Recordemos lo que decimos siempre, con nuestra fuerza no podemos solucionar nada, con nuestra fuerza no podemos ser protagonistas, es con su fuerza. Cuando yo intento hacer cosas con mi fuerza y yo quiero ser un protagonista con mi fuerza, seguramente fracaso, seguramente me termino desilusionando, porque no es con mi fuerza, porque no funciona así. Tengo que tener fe en el Señor y darle lugar a Él, para que Él pueda hacer que yo sea un protagonista y poder atravesar cualquier tipo de problema o situación que nos toque pasar. Otro punto, el tercero, y quedamos acá en los puntos para no volvernos locos. Tomar decisiones sabias. Anoche hablábamos también de tomar decisiones. Hermanos, las decisiones que tomamos nos ayudan a mantener el control sobre nuestras vidas. Nos ayudan a mantener el control sobre las consecuencias que vamos a tener de acuerdo a las decisiones que vamos a tomar. Por eso yo tengo que aprender a tomar decisiones sabias y no dejarme llevar por las circunstancias. Tengo que tomar decisiones sabias. Ahora,
Para tomar decisiones sabias tengo que tener mi voluntad alineada con la del Señor. La única forma de tomar decisiones sabias es conocer la palabra. No es lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo supongo que puede ser lo mejor. Para yo tomar decisiones sabias, necesito alinearme al Señor, necesito estudiar su palabra, necesito venir al seminario, necesito cerrar la puerta, como predicaba yo la otra vez. Cerrar la puerta para estar en intimidad con el Señor, conocerlo cada día más a Él por medio de su palabra y empezar a tomar decisiones sabias. Ya no tomo la decisión como a mí me parece, ya no tomo decisión con lo que se me pasa por la cabeza, tomo decisiones, aunque a veces yo crea que no es así, pero créanme que lo que el Señor nos manda a hacer es la mejor decisión, es lo mejor que podemos hacer, porque es Dios. Ya no es Marcelito lo que piensa, lo que creo, es Dios. Entonces yo tengo que empezar a tomar decisiones sabias. En la palabra podemos ver hombres, como recién vimos víctimas y también vimos protagonistas, podemos ver hombres que se mantuvieron protagonistas, aún en situaciones adversas, aún en situaciones que parecía que no iban a salir de ahí, pero decidieron mantenerse protagonistas. Podemos ver en Génesis, si lo quieren buscar, Génesis capítulo 39, también pasaje muy conocido, 39, versículo 20 al 23. Tenemos ahí la historia de José. Génesis 39, versículo 20 al 23 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí José en prisión. José, un hombre justo, fue encarcelado siendo inocente. Le tocó pasar una situación gravísima siendo inocente. Pero ¿saben qué? Dios estaba con José y se pudo mantener protagonista. No tiró la toalla, como por ahí decimos. Vemos que en situaciones difíciles podemos seguir siendo protagonistas. Vemos que podemos mantenernos como protagonistas porque Dios está con nosotros. En las situaciones difíciles, cuando vos estás en la posición de protagonista, Dios no te deja. La vas a pasar tal vez mal, pero Dios no te deja, Dios no te abandona, Dios está con vos. Dios en esas situaciones difíciles trabaja con tu vida, trabaja con mi vida, para que no dejemos de ser protagonistas, porque nuestra fe está en ese Dios grande que está aquí en la Biblia, nuestra fe está en ese Dios poderoso que está aquí en la Biblia, nuestra fe está en ese Dios súper poderoso que está aquí en la Biblia, que nos trajo libertad, que nos ayudó a sacar los miedos, sacar las dudas, a dejar todo lo que por ahí nos ataba. Ese es el Dios que está con nosotros, no es cualquier Dios, es el Dios verdadero de la Biblia, es el Dios que nos creó, es el Dios que dio a su Hijo a morir en la cruz para darnos salvación a cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a querer mantenernos protagonistas, aún estando en una cárcel, siendo culpado cuando era inocente? Dios está con nosotros, hermano, y ahí nos podemos mantener protagonistas. Podemos ver también un pasaje más, que en Daniel capítulo 6. Capítulo 6 del 16 al 23. También pasaje recontra conocido. Daniel capítulo 6 versículo 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Por supuesto que ese Dios lo iba a librar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, adornó. Dicen: instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de estos leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Se dan cuenta, hermano? Daniel, un hombre de fe, fue echado al foso de los leones solo por su fidelidad a Dios. Hermano, por ser fiel a Dios te van a pasar cosas. Te van a decir cosas, van a decir mentiras, te van a querer que te vayas para el lado de la víctima. Pero un hijo de Dios se mantiene protagonista porque su fe y su confianza está en Dios. ¿Te das cuenta? Cuando estamos viviendo en su voluntad y permanecemos fieles a Él, Él nos protege y nos salva. Por más que creamos que de esta no tenemos salida, por más que tengamos leones alrededor con unos dientes así, el Señor está con nosotros. Pero te tenés que mantener protagonista. Porque si viene el león y te echas para atrás, sácate tu mirada del Señor y te pones como víctima. Y te encerras en tu cuarto y estás triste. Y retrocedes y no accionás y no madurás y no dejas cosas. ¿Te das cuenta lo importante que es tener fe en Dios? Hermanos, para mantenernos protagonistas debemos, habíamos dicho, identificar los problemas, madurar, tener fe en Cristo y tomar decisiones sabias de acuerdo a su voluntad. 4 cosas para mantenernos protagonistas: identificar los problemas. Seguramente cada uno sabe qué problema y qué situación tiene hoy, pero tengan claro que Dios nos llama a ser protagonistas. Todos tenemos algo identificado seguramente que hoy nos hace tambalear. Todos, no hace falta que me lo digan. Ustedes lo saben, pero sobre todas las cosas el Señor también sabe cuál es esa situación o ese problema que tenemos identificado que por ahí nos hacen tambalear. Tenemos que madurar, tenemos que tener fe en Cristo y empezar a tomar decisiones sabias. Para tomar decisiones sabias tengo que conocer al Dios de la Biblia. Hermano, mantenerse protagonista no significa buscar protagonismo personal. No funciona así. Sino buscar la voluntad de Dios y hacer su obra. Ese es el protagonismo que buscamos. Nuestro objetivo como cristianos es glorificar a Dios en todo lo que hacemos, como habla ahí en primera de Corintios 10:31. Ese es nuestro objetivo, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Estás glorificando a Dios con tus acciones? ¿Estás glorificando a Dios posicionándote como un protagonista, hijo de Dios? ¿O todavía estás como víctima? La buena noticia es que si todavía estás como víctima, el Señor nos da la posibilidad hoy, de ubicarnos en esa posición de protagonista tomado de su mano. Y Él nos va a ayudar. Podés ser víctima hace 10 minutos atrás. Hoy podés empezar a ser protagonista desde ahora. Protagonista para Dios. Hermano, el protagonismo no se trata de nosotros, ¿eh? El protagonismo se trata de Él. No es de nosotros. Él sí nos va a ayudar a ser protagonistas, pero el protagonismo es para Él, no es para nosotros. Cuando nos mantenemos enfocados en la voluntad de Dios y buscamos hacer su obra, Él nos va a dar la fuerza y la sabiduría para ser protagonistas en su plan, no en los míos. Podemos tener una casa linda, un auto lindo, pero no funciona. Tenemos que ser protagonistas para su obra, como fue Pablo, como fue José, como fue Daniel, que ante cualquier situación lo primero que hacían era nombrar al Señor. Y ahí nos vamos a mantener protagonistas para Él. Hermanos, permanezcamos en Cristo, en su voluntad, en hacer su obra y en glorificarlo cada día. Amén. Amén. Que puedan irse en esta mañana buscando ser esos protagonistas que Dios está llamando. Tenemos 1000 situaciones y hemos pasado como iglesia situaciones horribles en este último tiempo, pero decidimos poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza en Él y seguir siendo protagonistas. Las situaciones que nos tocaron vivir no nos hicieron caer. Estuvimos tristes, lo que sea, pero hermanos, busquemos ser protagonistas en lo personal cada uno y como iglesia. Como iglesia, para ser protagonistas necesitamos dejar cosas, necesitamos madurar, necesitamos crecer siendo protagonistas para el Señor y disfrutar del plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Es un mensaje de ánimo que estoy dando? Sí. ¿De dirección? Sí. Hermanos, se termina el año y viene un año nuevo. Que como iglesia podamos ser esa iglesia protagonista del Señor para su gloria. Amén. Amén. Padre, gracias.